¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. Una jornada con mucha información para compartir. Continúa la comparecencia de los diferentes ministerios ante el Parlamento por el proyecto de ley de presupuesto. Vamos a estar con todas las novedades. También las repercusiones por los despidos en la Intendencia de Salto. Y hoy tenemos análisis de Factum con Oscar Botinelli. Ahora está con nosotros el profe José Serra para el adelanto del estado del tiempo. Profe, quiero consultarle qué está pasando en San Pablo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, un saludo a todos. Sí, gracias a colegas de Río de Janeiro, de San Pablo, ha llegado información donde un tornado sobre San Pablo destruyó inclusive edificaciones, incluso una fábrica automotriz de renombre, destrozos, la verdad, que hacía tiempo que no se veía en dicha ciudad. Una gran depresión atmosférica provocó turbonadas, vientos que superaron los 140 kilómetros la hora. Vean ustedes, esta es la situación de la perturbación atmosférica, coloración rojiza, naranja, actividad convectiva, que también afectó los departamentos parte norte de Río Grande do Sul y Santa Catarina, San Pablo. Convengamos que también tenemos la naciente del río Uruguay en esas latitudes y vamos a tener creciente de agua en el río Uruguay próximamente. Pero vean ustedes, esta es la situación que se dio en un apartamento donde la lluvia y el viento rompen las ventanas y entra una cantidad de agua y, bueno, destruye prácticamente el apartamento. Ahora comienza a vibrar el ventanal y vean ustedes, irrumpe el viento, destrozos, y esto sucedió en varias edificaciones de San Pablo, destruyendo también en otra localidad la firma de una gran fábrica de automóviles. Vean ustedes el destrozo que está causando, intensidad de viento que está superando los 120 kilómetros por hora. ¿Y cómo va a afectar en la región? En la región a nosotros nos va a afectar con un gradual aumento de la cota del río Uruguay. Bien. Esta situación se pudo haber dado justamente cuando nosotros estábamos pronosticando la Gran Depresión acá el fin de semana pasado. Se desplazó rápidamente hacia el norte, ahí tenemos las consecuencias. Uruguay se está salvando, por así decirlo, de fenómenos meteorológicos adversos que se están dando en la región. Así que por el momento, tiempo estable, pero de esto y más lo vamos a decir al final. Muy bien, profe. Muchas gracias. Ahora recibimos a Fiorella Rodríguez para adelantar algo de lo que será el segmento deportivo. Fío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Estefi? El saludo para vos y para la gente en casa. Bueno, hoy 20:30 Tacuarembó recibe a Peñarol en el Goyenola, en Tacuarembó, precisamente por una nueva fecha de la Copa Uruguay. Una muy linda fiesta previa se ha vivido en ese departamento donde la gente estuvo comprando entradas de forma muy anticipada y, bueno, con mucha insistencia para conseguir esos tickets. Algunos cambios, por supuesto, en Peñarol, que seguramente salga a la cancha con un equipo alternativo. Van a estar Alejo Cruz y Jaime Báez debutando en esta nueva era en el equipo, los dos que se sumaron para esta parte del año. También vamos a estar desde el lugar de los hechos con el lanzamiento de la Liga Uruguaya de Básquet, que comienza en unos días, en este octubre, que va a dar un nuevo inicio a esa competición. Y tenemos goles de uruguayos para repasar, en realidad Copa Libertadores y Sudamericana, porque ayer fue una jornada de clasificaciones y si bien Fluminense no clasificó, quedó afuera con Lanús, fue Agustín Canovio el responsable de poner el primer gol de ese partido, así que tenemos mucho hoy realmente en la columna deportiva. Muy bien, Fío, muchas gracias. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El Ministerio de Educación y Cultura destinará 5 millones de pesos para la Biblioteca Nacional, cuya apertura está prevista para fin de año. Así lo anunció hoy la cartera en la Comisión de Hacienda. Hoy, el presidente de Factum, Oscar Botinelli, analiza el desinterés y descreimiento en la política. Los sindicatos industriales calificaron como preocupante y ocupante la situación en el sector. El intendente de Salto, Carlos Albizu, hizo efectivo el despido de 291 trabajadores de la intendencia. El jerarca explicó que sus contrataciones fueron inconstitucionales y que le estaba costando a los salteños 20 millones de pesos por mes.
Comenzamos con el desarrollo de la información. Como bien les decíamos, continúa la comparecencia de los diferentes ministerios en el Parlamento por el proyecto de ley de presupuesto. A esta hora nos amplía la información desde allí Matías Garro. Adelante, Mati, bienvenido. Sí, gracias Stephanie, gusto de saludarte a ti, también a todos los televidentes. Efectivamente, hoy fue el turno de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura. Gabriela Verde estuvo aquí como ministra interina. Hay que destacar que José Carlos Maía se encuentra con licencia médica. Varios temas para conversar respecto a esta cartera. Por ejemplo, se destaca como hitos de la gestión en el marco de este proyecto de ley de presupuesto el tema de llegar a alfabetizar a unos 3.500 personas privadas de libertad. También el bono de apoyo para aquellas familias con niños en la educación pública y la vuelta de los espacios MEC. Por ejemplo, desde la oposición cuestionan que se trata de un presupuesto de recortes y también polémica por la Biblioteca Nacional que cerró en el mes de mayo. Justamente el anuncio se dio en el Día Internacional del Libro. Finalmente no fue un cierre total porque actualmente continúa trabajando pero con agenda previa. Se va a estar destinando unos 5 millones de pesos para atender esta situación, problemas edilicios, también falta de personal y se espera y se tiene la expectativa de que se pueda abrir las puertas para todo el público antes de fin de año. Pero si les parece, bueno, vamos a escuchar lo que decía justamente Gabriela Verde, ministra interina del Ministerio de Educación y Cultura. Se incrementa a partir de la línea de base en varios aspectos. Se incrementa en cultura, se incrementa en todo lo que tiene que ver con los espacios territoriales, se incrementa también, y también no solo de asignación, sino también de redistribución a la interna del Ministerio, con las políticas que hemos designado y que vamos a desarrollar en este quinquenio. La situación actual se está recomponiendo para poder dar apertura a aquellos servicios que se vieron afectados en este periodo y que se tomó la resolución de la suspensión. Se está trabajando en ello para que en los plazos que nosotros dispusimos sea de nueva apertura. ¿Cuándo sería eso? Y dijimos al finalizar el año. ¿Qué monto se le otorgó a la biblioteca? A la biblioteca tiene una línea de base y va a tener un incremento de 5 millones y además va a tener otros incrementos y otras reestructuras internas de redistribución que estarán apoyando también la propuesta. Y como les decía, desde la oposición dicen lo contrario, que se trata de un presupuesto de recortes menor a la gestión anterior. Y en cuanto al monto, estos 5 millones de pesos para la Biblioteca Nacional, dicen que no es suficiente para atender justamente esta situación. Habló con nosotros Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado. Lo vemos y lo escuchamos. El presupuesto educativo es de recorte absoluto en todas las áreas. Esto lo demuestran los números, la inversión en relación al último año del presupuesto de la coalición, que es de 4,1 del producto, los 3 entes autónomos, UDELAR, UTEC y ANEP, y lo que se prevé para el año 2029, que es un 3,8 del producto. O sea que hay un descenso, hay un recorte, y esto no lo decimos solo desde la oposición, esto lo dice el rector de la universidad, esto lo dice la rectora de la UTEC, vamos a escuchar qué dice la semana que viene la ANEP, pero queda clara de que la prioridad no es la educación. Y en la comparecencia del MEC nos llamó profundamente la atención el poco relieve que tienen las partidas asignadas a la Biblioteca Nacional. Nosotros creíamos que cuando se cerró la biblioteca el 26 de mayo iba a haber una atención presupuestal para solucionar ese caos que se nos planteaba por parte del Ministerio. Bueno, las partidas son muy modestas y acá hay dos circunstancias que pueden ocurrir. O ese caos que se planteó el 26 de mayo no es tal, no era de esa magnitud, o no se está atendiendo la problemática que tenía la biblioteca. Este es un punto que francamente nos ha llamado la atención de la comparecencia del Ministerio de Educación y Cultura. Ahora está compareciendo ante esta comisión una delegación de presidencia encabezada por Alejandro Sánchez y Jorge Díaz. Por ejemplo, dentro del proyecto de ley de presupuesto para presidencia se establece la creación de la Secretaría de Litigios Estratégicos del Estado, una secretaría que estará funcionando bajo la órbita de presidencia, que toma funciones de otra secretaría que estaba en el Ministerio de Educación y Cultura. Esto ya ha tenido cuestionamientos por parte de la oposición, que dicen que se está concentrando
concentrando el poder justamente dentro de Presidencia. Continuaremos trabajando aquí desde el edificio anexo del Palacio Legislativo. En caso de tener novedades, los volvemos a convocar. Muy bien, Mati, muchas gracias. Te agradecemos por este aporte. Ahora avanzamos con otros temas. El canciller de la República, Mario Lubetkin, destacó el discurso del presidente Yamandu Orsi ante la Asamblea de las Naciones Unidas. El jerarca dijo que el mandatario sintetizó el mensaje y destacó que América Latina está preparada para ser mediador del conflicto del Medio Oriente. Yo creo que para varios de los países que estaban allí les ratificó una forma y un mensaje de Uruguay, de cómo estamos actuando hoy. Lo vimos después en los impactos y en los comentarios de diferentes delegaciones gubernamentales que estaban en sala, ¿no? Ahí estaban los 194 países y sus representantes. Pero efectivamente, uno de los temas que él trabajó más durante su discurso es algo que ya lo venimos diciendo, simplemente el presidente lo sintetizó. En este mundo tan inestable, con tantos conflictos, que va a afectar tanto la economía, lo hablábamos con el ministro de Economía lo hablaba con el presidente de la República, el ministro de Economía, O'Donnell, estuvo en varios eventos sobre los temas económicos, donde el impacto que nos daba era que el tema de la guerra, de los conflictos del Medio Oriente, de Ucrania y otros que están apareciendo, van a afectar la economía, y eso está determinando de que muchos empresarios hoy estén en una posición defensiva, cosa que en este escenario global nosotros no lo teníamos. Estamos hablando de grandes jugadores, no lo teníamos antes, y esto nos permite reflexionar para adelante. Pero cuando el presidente habla sobre la capacidad de diálogo, sobre la facilitación de procesos, es porque eso sí sabemos que es una mano que nosotros podemos dar. Lo habló anteriormente el secretario de la Presidencia Sánchez cuando fue a Noruega, que ese sí es un país. Nosotros lo ironizamos, decía, ¿por qué se habla tanto de Oslo o de Doha y no se habla de Montevideo? ¿Por qué? Porque efectivamente, digamos, en primer lugar, y eso lo dijo el presidente en su intervención, por suerte América Latina es una zona de paz y sin grandes conflictos. Bueno, ahora está toda la tensión en el Caribe, pero digamos que en la zona no había hasta ahora conflictos, y aparte hay una declaración específica de que la región tiene que ser una región de paz, pero hoy es todo global. Por lo tanto, la pregunta era si está participando Europa a través de un actor tan importante que es Noruega, si está participando el mismo Medio Oriente a través de un país del Golfo que busca tantas facilitaciones y ahí se hacen tantas negociaciones, a pesar del ataque que tuvo por parte de Israel hace unas semanas, hace unos meses. ¿Por qué América Latina no puede jugar un rol más activo? Y desde el oficialismo, el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, destacó la oratoria del presidente Yamandu Orsi. Fuentes del Frente Amplio aseguraron a BTV Noticias que el comunicado emitido la semana pasada por la fuerza política sobre la situación en Gaza, donde se habla de genocidio, fue previamente conversado con la Cancillería. Si el Uruguay realmente quiere ser un garante en los procesos de diálogo de paz, tiene que siempre estar por encima, es decir, señalando las cosas que creo que en realidad el discurso de Yamandu no dejó de hablar de ninguno de los problemas que tiene hoy el mundo. Fue enfático y serio, responsable, condenó el terrorismo de Estado, la barbarie, el exterminio. También solicitó la entrega de los rehenes por parte del grupo terrorista, pero al mismo tiempo también creo que se puso por encima. Y bueno, creo que también es importante porque para dialogar uno tiene que también tener diálogo con todas las partes y también ofrecer garantías a cada una de las partes. En este caso el conflicto en Medio Oriente, que es un conflicto de larga data, que no se inicia hace tanto poco tiempo, y bueno, creo que sin duda también es importante. Y bueno, y creo que habla también de la ponderación, de la racionalidad. Siempre Yamandu ha tenido una impronta propia. Se la ha criticado por derecha y por izquierda, pero creo que es la actitud uruguaya. Y creo que está bueno porque además nos representa a todos. El Frente Amplio ya se ha expresado, la fuerza política, las bancadas, muchos integrantes del Frente Amplio, que somos integrantes del Frente Amplio, nos hemos expresado. Pero una cosa es la opinión personal o partidaria, otra cosa es la opinión del gobierno de Uruguay, del Estado uruguayo, que es mucho más que el gobierno, y que en ese sentido no tiene que ser motivo de utilización político-partidaria, como fue en otro momento, la posición del Estado uruguayo con respecto a una visión que tengamos sobre ese tema. Yo fui muy crítico sobre la posición del gobierno anterior con respecto a la posición del conflicto en Medio Oriente, y el apoyo, yo lo dije hasta de manera bastante explícita, diciendo que en realidad si parafraseamos a Fernández Huidobro, hubo casi sexo explícito de la calle Pou con el gobierno de Netanyahu en el periodo pasado. Creo que eso
no está bueno. Tampoco está bueno pasarnos para el otro lado. Entonces creo que sin duda Yamandú encara esa visión, me parece que es sensata, que es prudente y que además nos representa a todos. Y el canciller Mario Lubetkin alertó por el crecimiento del antisemitismo en Uruguay. En rueda de prensa en Nueva York señaló que están ocurriendo hechos aislados y preocupantes en nuestro país y agregó que en su opinión no hay cabida ni espacio para el antisemitismo ni tampoco para el racismo en nuestro país. Nos está preocupando enormemente el crecimiento del antisemitismo fruto de toda esta realidad, del antisemitismo, del racismo, no, por ahí no va. Y nosotros tenemos que ver cómo nuestra sociedad, que somos tan orgullosos de la sociedad uruguaya, no pasa lo que está pasando en otros países, más allá que estamos viendo hechos aislados y preocupantes en nuestro país, porque yo creo que una sociedad de paz, como es la que queremos en nuestro país, no tiene cabida y no tiene espacio. Ni el antisemitismo ni el racismo, y tenemos que estar muy atentos y actuar en consecuencia. Creo que en muchos de estos temas, y se demostró en la Comisión de Presupuesto del Parlamento, cuando se discutió el presupuesto para la política exterior, hubo un acuerdo bastante importante. Por lo tanto, estamos hablando del sistema de los partidos políticos, tenemos preocupaciones similares sobre los grandes temas, y eso es algo que tenemos que defender absolutamente. Y el senador nacionalista Javier García convocó al Comité Central Israelita al Parlamento para analizar en profundidad los recientes actos antisemitas. Para el legislador no se trata de hechos aislados y es un fenómeno que está en crecimiento. En Uruguay estamos viviendo una circunstancia muy peligrosa y es un fenómeno creciente de antisemitismo, expresiones de odio y de radicalismo que están al borde de la violencia. Corrijo, son violentas, pero están al borde de expresiones que pueden tener otro tipo de consecuencias. No nos olvidemos que en Uruguay ya hubo, hace unos años atrás, un asesinato de un compatriota en Paysandú, compatriota judío en Paysandú. Entonces, no advertir que en la sociedad uruguaya hay expresiones de antisemitismo y de odio al judío, que son compatriotas, que tienen una convicción, una religión y profesan una religión que los identifica, como hay compatriotas que expresan otros. Entonces, creo que es muy peligroso. Se ha llegado al límite de hacer escraches en las puertas de centros educativos, pero Uruguay ha vivido expresiones en el mundo de la cultura, de antisemitismo. Ha habido estas expresiones de gobernantes uruguayos actuales que han expresado en redes sociales las mismas consignas que el terrorismo islámico expresa en Medio Oriente, la eliminación de Israel. Todo esto es muy grave. Y de estas cosas no hay que acordarse cuando pasan tragedias. Hay que evitar que pase cualquier tipo de tragedia y preservar la convivencia, la paz y la seguridad en Uruguay. Y el presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en la ONU de una mesa en defensa de la democracia. El encuentro fue encabezado por Gabriel Boric y Lula da Silva. Uno debería preguntarse y instalar en nuestras cabezas si después que pasan los años que nos toca estar al frente de un país como cualquiera de nosotros, si la gente es más o menos feliz. Yo no creo que se resuelva solo con PBI o con indicadores de carácter geopolíticos. Y lo otro que se me ocurre a partir de lo que dice Lula es la democracia, nuestra gente, nuestro pueblo entiende que le resuelve los problemas. ¿Y cuáles son o qué es lo que nuestra gente está esperando de la política o de los gobiernos? Y ahí hay que repasar un poco cosas que hemos aprendido de algunos de nuestros maestros. Pepe decía siempre que lo que caracterizaba a todo el mundo occidental era el inconformismo. Yo creo que al inconformismo se le agregó la desesperanza. Y cuando uno ve los comportamientos electorales, lo que aparece siempre es la falta de esperanza o la desconformidad permanente. Por supuesto con razones y por razones claras. Entonces yo creo que hay que volver a instalar, como decía Lula, el tema de la democracia. Yo creo que también
debemos revalorizar y retomar la bandera de la libertad. Les proponemos una primera pausa en la información. Al regreso de la misma tenemos análisis de Factum y recibimos a Óscar Botinelli, politólogo y presidente de Factum. Ya volvemos.